Antes de leer el versículo, quiero hacer una introducción. Esto es siguiendo con la idea de ser transformados, ¿de acuerdo? Ese es nuestro tema durante este mes. Dios desea que nuestra vida sea... Jesús vino, ¿verdad?, a cambiar nuestro destino. Yo ya lo dije eso. Estamos listos, Juan, ¿verdad? Jesús vino a cambiar nuestro destino, ¿cierto? Y nosotros no podemos ser ingenuos para pensar que Jesús hizo toda esa inversión, venir desde el cielo, meterse en un cuerpo de hombre, vivir limitado como viven los hombres, sufrir el escarnio, la vergüenza y todo lo demás, para morir en nuestro lugar, darnos la oportunidad de la salvación y después dejar que vivamos igual como estábamos antes de ser salvos. O sea, sería ingenuo de parte nuestra pensarlo así, ¿verdad? Él vino e hizo toda esa inversión espiritual, esa inversión de amor que Él hizo para cambiar nuestro destino. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a terminar en un lugar por casualidad. El destino final nuestro lo vamos a determinar en gran medida nosotros mismos. Tú en la mañana sales al trabajo, ¿verdad? Y tú sabes que tu micro al trabajo, si tú te mueves en micro, va hacia allá. Tú no tomarías la micro en sentido contrario, porque sabes que te va a llevar a cualquier sitio, menos al trabajo. ¿Me siguen, verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de los pensamientos. ¿De acuerdo? El pensamiento es muy importante. Yo, a grandes rasgos, hay muchos otros tipos, pero a grandes rasgos yo podría colocar dos clases o tipos de personas. Un tipo de persona que es aquellas personas que sienten interiormente que no tienen ninguna posibilidad con Dios. Son personas que cuando tú les hablas de Dios, ellos dicen, no, yo no creo que Dios quiera nada conmigo, ya por las razones que sean, porque tienen baja la autoestima, o porque han sido muy malos, ¿verdad? Han hecho mucha maldad, por la razón que sea, existe esa clase de personas que dicen, no, Dios conmigo no, yo creo que a otros sí, a mí no, ¿verdad? ¿Te has encontrado con personas así? Y se cierran a sí mismas las posibilidades, ¿verdad?, de recibir lo que Dios les quiere dar. Esa es una clase de personas. Jamás pensarían que Dios podría hacer algo por ellos. Pero existe también el otro polo, o sea, la otra ala, digamos, ¿verdad? Y son las personas que piensan que como Dios los creó, como Dios es su Padre, entonces poco menos que Dios les debe algo. Y sienten que Dios tiene el deber de darles todo lo que quiere. ¿Me dejo entender? Son dos polos como bien definidos. Aquel que dice, no, Dios a mí no creo que ni me vi, yo no creo que ni sepa que existo. Y el otro que dice, pero por supuesto, si yo soy un hijo de Dios, Él me creó, así que me tiene que ayudar. ¿Me dejo entender? O sea, son ambos extremos. Pero entre esos dos extremos, por supuesto que hay un punto de equilibrio. Por supuesto que tiene que haber un punto de equilibrio. De hecho lo hay. Lo primero que quiero decir es que si bien nosotros estamos aprendiendo que como seres humanos no somos dignos de Dios. No somos dignos. ¿Por qué? Porque somos todo lo que Él no es. Desde el momento cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, Adán era una resemblanza. Dice la Biblia que Dios lo hizo a su imagen. Lo hizo conforme a su semejanza. En otras palabras, escuchen esto porque es muy interesante, si uno lo analiza con profundidad. En otras palabras, eso quiere decir que Adán se parecía a Dios. Yo no estoy diciendo que Dios sea un hombre, pero sí estoy diciendo que en Adán había un reflejo de lo que Dios es. Amén. Eso quiere decir que haya sido hecho a su imagen y conforme a su semejanza. ¿De acuerdo? No dice que fue idéntico, pero fue hecho conforme a la semejanza. Similar, parecido, por decirlo así. Pero cuando Adán desobedece a Dios, ¿verdad? Cuando Adán, digámoslo así, come del fruto que nosotros sabemos por la palabra que comió y que Dios le mandó no comer, algo tan terrible ocurrió en Adán.
y por cierto en Eva, ¿verdad? Ambos comieron. Algo tan terrible ocurrió en ellos, hermanos, que Dios tuvo que echarlos del huerto. Es decir, ellos ya no eran más esa imagen o esa semejanza. Algo cambió tan radical y profundamente dentro de ellos que Dios ya no pudo seguir identificándose con ellos. El plan, el propósito tuvo que ser alterado, fue cambiado. Por cierto que eso a Dios no lo pilló de sorpresa, Dios sabe todo, pero recuerden, eso no significa que Dios obligó a Adán a comer de eso, al contrario, Dios le dio la opción de que ellos no comieran. ¿Amén? Me queda claro esto, ¿cierto? No quiero que se vayan a confundir, porque ese es un tema existencialista muy importante que a veces uno no tiene claro. Ah, pero entonces si Dios lo sabe todo, entonces Dios lo permitió. Hay muchas cosas que Dios no las permite. Dios no tiene nada que ver con ellas. Dios quiere que yo te predique el Evangelio a ti, que yo te comparta lo que he aprendido. Pero yo podría llegar un día con un arma y matar a varios de ustedes acá. Y tú no podrías decir, ah, bueno, Dios lo quiso, ¿sí o no? Por supuesto que no. Amén. Bueno, continúo con la idea. No solamente cuando Adán desobedece, algo se cortó, algo cambió. Adán ya no era más en la clase de hombre que Dios personalmente había creado. Y eso incidió en toda la creación, hermanos. En toda la creación. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán caminaba entre los animales salvajes, ¿verdad? ¿Y qué le hacían los animales salvajes? ¿Por qué? Porque Dios había puesto su dominio en Adán. Los animales respetaban a Adán. Pero algo tremendo se perdió ese día. Ahora soy un animal, te ve, te come. ¿Cierto? Bueno, cosas cambiaron. Y la Biblia dice que un día pasarán el cordero. O sea, van a comer pasto. Eso va a ocurrir en el futuro. O sea, va a haber una transformación de la naturaleza. ¿Me dejo entender? Ok, es un tema interesante, pero no es el tema de hoy. El asunto es que el hombre, desde ese minuto, ya no es digno de Dios. El hombre perdió su estado con Dios. ¿De acuerdo? Dios ya no tenía, desde el minuto en que Adán y Eva desobedecieron, Dios ya no tenía, por decirlo de alguna forma, ninguna responsabilidad sobre ellos. Ellos se independizaron de Dios, se enajenaron, decidieron vivir su vida. ¿Sabes qué, Dios? Nosotros queremos ser como tú, queremos ser dioses de nuestra propia vida. Y comieron del árbol. Desde ese momento, Dios ya no tiene por qué hacerles más caso, ni ayudarlos, ni nada. Estamos claros en eso. Sin embargo, Dios ama lo que creó. Y Él tiende un puente de regreso hacia Él. ¿Quién es ese puente? Cristo. Gracias, Señor, por Jesús. Cristo viene desde el mismísimo cielo a ser ese puente. Él es aquel que nos justifica y que nos permite presentarnos delante del Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, pero Cristo viene acá no porque yo lo merezca. Él viene porque yo lo necesito, ¿verdad? La humanidad necesita. Y el gran amor de Dios se expresa en que Jesús viene a morir por todo aquel que quiera creer en Él, para que no se pierda y tenga con Él la vida eterna. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el hombre, el ser humano, no es digno de Dios, pero Dios, por gracia, le ofrece la oportunidad de ser dignificado. Creo que tocaron, hermanos. La oportunidad de ser dignificados. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Pero hemos aprendido, el otro día yo decía, que en cuanto a la salvación es así, pero de la salvación en adelante, Dios pone condiciones para nosotros, ¿sí o no? O sea, si Él quiere darme esto, pero para que yo lo reciba, Él me dice, pero hay un requisito, ¿lo cumples?
Si tú lo cumples, yo te lo doy, es para ti. Pero si tú no estás dispuesto a cumplirlo, lo lamento. Con todas las ganas que tengo de dártelo, no te lo voy a poder dar. Oh, yo quiero ser, no sé, quiero ser marino. Ya, pero tienes que reunir ciertos requisitos. Ah, tu estatura no te sirve. Tu problema a la vista no te sirve. Olvídalo, Gabriel. Búscate otro. Pero marino no se puede. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, la oportunidad de ser marino está abierta para cualquiera que reúna. Ok, lo que estoy tratando de decir es que nosotros somos salvos no porque seamos dignos, sino por gracia de Dios. Pero desde ese momento en adelante, Dios dice que andemos como es digno de nuestro llamado, como es digno de nuestra vocación, que vivamos como es digno de un cristiano, que nos tratemos los unos a los otros como es digno de la familia de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces desde ahí en adelante la dignidad, es decir, cumplir con las condiciones, con los requisitos, es un prerequisito divino. ¿Me entienden bien eso, hermanos? Ok. En la práctica, en el día a día, uno no se da cuenta, no lo nota, pero nuestra manera de ver a Dios determina el tipo de relación que tenemos con Él. La manera en que yo veo a Dios define, limita la clase de relación que yo tengo con Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han pensado en la figura paterna? Yo no sé por qué, ante Dios le digo, yo no sé por qué Dios me dio este ejemplo, pero yo estoy compartiendo lo que Dios me mandó. ¿Has pensado en la figura paterna? Estoy hablando de la figura del padre, del varón, papá. Lo ideal para cualquier relación padre-hijo es que en esa relación existan ciertos elementos básicos, como por ejemplo la confianza, la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. El compañerismo, o sea, el compartir, el tener instancias, ¿verdad?, juntos. Y por supuesto el respeto. ¿De acuerdo? De cierto hay otras, pero guardemos esas. La confianza, el compañerismo, la empatía, el respeto. Son elementos, ingredientes fundamentales para que haya una buena y una adecuada, una correcta, una sana, una provechosa relación padre e hijo. ¿Están conmigo, verdad? Ok. Si falta alguno de esos elementos, o si por el contrario yo enfatizo, sobredimensiono uno de esos elementos por sobre otro, la relación padre-hijo se desequilibra. Les voy a dar un ejemplo. Es así como nos encontramos con padres que, uno, o son demasiado severos y estrictos como para poder tener amistad con sus hijos, y dos, otros que por ser tan amigos de sus hijos comprometen su capacidad para ser estricto con ellos cuando la ocasión lo requiere. O sea, otra vez una bipolaridad. ¿Me entiende, verdad? Bueno, la figura paterna y la clase de relación que usted y yo hayamos desarrollado con nuestros padres influye poderosamente en la relación que podamos llegar a establecer con Dios como Padre. Dios es Padre. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, si tu padre ha sido o fue amoroso, afable, comprensivo, la clase de persona que te alentaba o que te alienta, la clase de persona que te hace ver la posibilidad antes que la imposibilidad, tú no vas a tener muchos problemas para asumir que la voluntad de Dios por ser Padre es buena para ti. ¿Me entiendes?
No vas a tener problemas, va a ser fácil. Claro, si mi papá es claro, y si Él es Dios y es Padre, mejor todavía, ¿verdad? No va a haber problema para entender que Dios desea hacerte bien. Pero si el Padre terrenal fue o ha sido duro o demasiado exigente, que jamás puedes tú complacerlo, nunca lo que hiciste era bueno, siempre faltaba algo, siempre estaba malo, siempre... Lo más seguro es que vamos a llegar a entender a Dios de la misma manera. Entonces Dios va a ser un tipo exigente al cual tú nunca puedes llegar a complacer. Él siempre va a estar molesto contigo. Y les voy a decir algo. Ustedes no saben cuánto yo veo eso en las personas de las iglesias. Oh, yo soy un pecador. Pues sí, pero ¿para qué repetir lo que ya es obvio? ¿No? Es obvio, somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Todos pecamos, todos nos equivocamos. ¿Hay alguien aquí que diga, yo puedo lanzar la primera piedra? No, por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios tenemos una puerta abierta hacia el reino. No por nuestros méritos. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. ¿Te das cuenta entonces por qué es tan importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento? Porque hay muchas cosas y muchas áreas en las que si no internalizamos los conceptos de Dios, vamos a seguir con nuestros conceptos viejos. Y esos conceptos viejos que son del mundo no nos van a ayudar a tener una buena relación con Dios. Al contrario, van a ser un impedimento. ¿Me dejo entender? Esta es la introducción, hermano. Ahora vamos al grano. Uno se da cuenta, mejor dicho, uno no se da cuenta, pero muchas veces pensamos que Dios no nos va a ayudar. ¿No te das cuenta? Pero muchas veces, hermanos, esta idea que yo les digo, preconcebida, nos hace creer que no lo vamos a lograr. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me va a ayudar en esto. Y en vez de vivir una vida de esperanza y fe, vivimos una vida de desesperanza y duda, derrota. Si tú no crees que Dios te quiere ayudar, entonces difícilmente vas a poder ver la ayuda que Dios te está dando. Amén. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? Uno a veces piensa que Dios no lo quiere ayudar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ahora sí se puede? Ok, un segundo. La clave es bond. 7. No. Bien. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? A ver, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para ti? ¿Son buenos pensamientos? ¿Ok? ¿Alguien más? Pensamientos de paz, de amor. Pensamientos de paz, de amor. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna idea? Que crezcamos. ¿Quiere que crezcamos? ¿Ya? ¿Alguna otra idea, hermanos? Una vida abundante. Una vida abundante, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pero hasta que yo no entiendo estas cosas, yo no estoy muy claro si Dios quiere que mi vida sea abundante. Entonces, bueno, si mi vida no es abundante, no importa, porque al final... Pero, espérate un poco. Damos gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Perfecto, damos gracias al Señor por la vida. Pero ¿por qué me conformo a vivir una vida poco abundante si el propósito de Dios es que mi vida sea abundante? Si tú ganas 300,000 pesos y pudieras ganar 500,000, ¿tú estarías feliz con los 300? No. No, ¿verdad? No. Tú dirías, ¿cómo pude estar ganando 300 cuando podía ganar? ¿Cierto? Bueno, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos. Que a veces la vida que llevamos con Cristo no es la vida que Cristo preparó para nosotros.
Estamos viviendo bajo la norma de lo que Él preparó. ¿Me dejo entender? No estoy diciendo que nosotros vengamos a exigirle, ya por Dios, yo quiero una vida mejor. No. Estoy diciendo que Él ya preparó una vida mejor. Y lo que Él desea es que nosotros vivamos a la altura de esa vida. Ayúdame, hermano. Jeremías 29, 11 y 13 dice: porque yo sé, el que habla es Dios. ¿No va a saber Él si Él sabe todo? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él está hablando a su pueblo, está hablando a Israel. Pero yo les he dicho que espiritualmente los principios se aplican a la iglesia. Dice Jehová: pensamientos y no de qué. ¿Qué más? Para daros el fin que esperáis. Qué interesante. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Mira la condición, ¿te das cuenta? Porque me buscaréis de todo vuestro. ¿Hay una condición o no? ¿Te das cuenta que en Dios todo es condicional? Si te arrepintieres, yo haré de ti. Si tú te volvieres, yo te restauraré. Si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si tú tal cosa, ¿me entiendes, verdad? Siempre en Dios es así. Es condicional. Su gran amor no es condicional. Su gran amor es para todos. Él ya lo mostró para todos. Pero sus bendiciones, el que sus promesas puedan llegar a ser una realidad en mi vida, en tu vida, está sujeto a condiciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Biblia dice, voy a tomar esto, pero la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Hay una condición ahí o no? Sí. Tú quieres que tu casa, está hablando de tu matrimonio, tu hogar, tu familia, ¿quieres que permanezca? Entonces no seas un elemento divisor. No la dividas. ¿Cómo se divide una casa? Con pleitos innecesarios, con engaños, con mentiras, con jugadas chuecas, así se divide una casa. ¿Cierto? Y el Señor es clarito, ¿ves? No hay que ir a la universidad para entenderlo, es clarito, lo podemos entender con mucha facilidad. Entonces dice que sus pensamientos son estos. Qué importante es que nosotros lo tengamos claro. Yo soy el Hijo del Señor, le entregué mi vida, ahora mi vida es de Él. ¿Cuáles son los pensamientos que Él tiene para mí? ¿Cuáles son? Él está pensando cómo me parte en tres. Él está pensando cómo hago que se le muera un hijo. ¿Cómo hago que lo echen del trabajo? ¿Cómo logro que en un terremoto se le caiga justo en la casa a él? ¿Por qué nosotros no debemos temer? ¿Por qué podemos tener tranquilidad? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para nosotros no son de mal. Amén. Amén. Hermano, eso lo dice Dios, no lo digo yo. Para mí, sus pensamientos no son malos, son buenos. Cuando Él me mira, Él piensa cosas buenas hacia mi vida. Ahora, escucha esto. Él no puede darme las cosas buenas que Él piensa si yo me porto mal. Pero eso ya no es culpa de Él. Ahí está la condición. ¿Me dejo entender? No es que Él diga, tú haz lo que quieras, Gabriel, yo igual te voy a... No, no es así. Y ahí está el grave, el craso error que cometemos los cristianos. Porque todo en Dios es condicional. ¿De acuerdo? Pero ¿sabías esto? Si no lo sabías ahora, internalízalo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, los pensamientos de tu Dios para ti son pensamientos ¿de qué? De paz. Son pensamientos buenos, no de mal. Él no está planeando hacernos daño. Son pensamientos
para darnos lo que esperamos. Mire qué bueno. Mire qué bueno el Señor. Y este es un aspecto que nosotros necesitamos transformar, o sea, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Si tú pensabas hasta hoy que los pensamientos de Dios para ti eran malos, ¿qué es lo que quiere Dios a partir de hoy día? Que tú comiences a pensar como Él, ¿no? O sea, Dios quiere lo bueno para mí. ¿De acuerdo? Dios desea que entendamos que Él quiere hacernos el bien que necesitamos y que deseamos para darles el fin que esperan. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y Él desea entregarnos lo que nosotros necesitamos. Ese bien involucra, por supuesto, cuestiones cotidianas. La fuerza que tú necesitas, la sabiduría que necesitas, la salud que necesitas, los recursos que necesitas. Involucra todo lo cotidiano porque Dios sabe que en el día a día tú y yo tenemos que vivir. Pero Pablo decía que debemos vivirlo en la fe del Señor, en la fe de Jesús. ¿Cuántas personas que tú conoces anhelan paz, por ejemplo? Anhelan, lo único que quieren es tener paz, es poder dormir tranquilos, es descansar, ¿verdad? ¿Cuántas personas que conoces tú necesitan recursos? ¿Cuántas personas necesitan fuerzas para avanzar, para vivir el siguiente día, para pasar esta semana, para terminar el mes? Necesitan fuerza. Bueno, Dios desea darles esa paz, hermano. Él quiere dar esa paz. Pero para recibirla, tenemos que primero entender que Él quiere darla. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando nosotros no creemos que Él quiere darnos esa paz? Lo más seguro es que la vamos a buscar en nuestras propias fuerzas. Y normalmente vamos a meter no solo el pie, va a caer todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque lamentablemente buscamos en los lugares que menos nos convienen. Cuando Él nos ofrece su paz. ¿Tú sabías que la Biblia dice que Dios salva? Dios salva. La Biblia dice que Dios sana enfermedades, sana corazones rotos. ¿Sabías que la Biblia dice que Él provee? Él es proveedor. Que Él protege. Él es protector. ¿Tú sabías que la Biblia dice que Él es ayuda? Él es ayudador. ¿Ah? Que Él restaura. La Biblia dice que Él, Dios, liberta. Si tú estás esclavo, te sientes encadenado, Él liberta. ¿Y qué dice? Que los pensamientos de Él son para bien. Y si Él sabe que yo necesito libertad, ¿qué crees que quiere hacer Él? ¡Aleluya! Quiere darme esa libertad. Y Él trata de llevarme al punto en el que yo esté en línea con Él para que esa libertad pueda venir a mí. ¿Me dejo entender? La Biblia dice que Dios da sabiduría. Dice que Dios incluso, hermano, dice que da poder para hacer riqueza. Él es el que da el entendimiento. Él es el que a uno le dice, oye, mira, podría hacer este negocio. Él, ¿verdad? Distinto cuando yo digo, quiero hacer esto, y Dios no está ni cerca de la voluntad suya en eso. Y al final el negocio es una cadena, ¿verdad? Después Dios no solamente tiene que ayudarnos, sino que tiene que liberarnos, restaurarnos y todo lo demás, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios hace justicia. ¿Cuánto necesitamos a veces que Dios nos haga justicia? ¿Tú le pides a Dios que te haga justicia? Déjame preguntarte, ¿eres justo? A ver, un momento. Es que por ahí parte todo. Yo sé que no somos 100% justos. Pero cuando tú escudriñas tu corazón, de eso se trata, cuando tú escudriñas tu vivir, tú descubres que has hecho injusticias. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios dice, yo te hago justicia.
Pero eso está condicionado a qué? Ser justo. ¿Han leído ustedes la oración modelo que hizo Jesús del Padre Nuestro? ¿No dice el Señor que Él perdonará nuestros pecados si nosotros... ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Wow! Pero que si yo no perdono de todo corazón a aquel que me ha ofendido sus ofensas, Él... Ok. Yo necesito que Dios me haga justicia, ¿verdad? ¿Él quiere hacerme justicia? Sí. Pero si yo soy un injusto, Él podrá darme la justicia que quiere darme y que yo necesito y que yo le pido. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso que Dios nos llama a vivir en su orden. Porque cuando nosotros vivimos en su orden, Él dice, tú tranquilo, porque yo peleo. Yo voy contigo. No te preocupes de lo que digan, lo que hablen, lo que se levanten. Ninguna arma forjada prosperará en contra tuya. Yo te defiendo, yo seré tu columna, tu baluarte, tu estandarte, yo te sanaré, yo te liberaré, yo te ayudaré, yo te restauraré. Todo eso Dios dice, yo te lo voy a dar. Pero tú haz tu parte. Amén, hermanos. Dios desea darnos esa vida abundante, ¿te das cuenta? En muchos casos, nosotros necesitamos que Dios nos salve, nos sane, nos provea, nos proteja, nos ayude, nos restaure, etc. Pero sencillamente no creemos que Él lo pueda hacer. No creemos. No creemos que Él lo vaya a hacer por nosotros. Y es por eso que tiene que haber un cambio en nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos asimilar que ese es el plan de Dios para nuestra vida. El darnos paz, el hacernos bien. El darnos lo que necesitamos y lo que esperamos. Pero para que haya el cambio de entendimiento, Dios se ve la necesidad, y aquí voy a concluir. Les pido que han estado muy atentos, yo les agradezco, pero les voy a pedir que pongan más atención a lo que voy a decir ahora. Porque aquí está la clave. Para que nosotros podamos recibir esto que Dios nos quiere dar, a veces a Él no le queda más alternativa que tener que derribar patrones que ya están establecidos dentro de nosotros. Patrones. Los patrones son normas de conducta. Son normas. Escúchelo y piénselo. Los patrones son normas de conducta, lo cual es otra manera de decir límite. Un patrón es algo que me limita a actuar de una forma. Una norma. Norma quiere decir que me regula. Un patrón es una pauta o una norma de conducta. Y nosotros muchas veces no podemos recibir el bien que Dios quiere darnos porque estamos sujetos y esclavos de patrones. De patrones que no vienen de Dios. Patrones que vienen de la amistad, de la vida, del mundo, de las relaciones, de la familia, de la enseñanza, de la escuela, del pasado. Entonces, hermanos, nuestra mente, que se limita por tantas cosas, limita o norma nuestros pensamientos. Y yo ya les dije a ustedes que los pensamientos a su vez limitan nuestros actos. Entonces, un ejemplo, el aparato religioso, el sistema religioso que había en Israel cuando vino Cristo, los religiosos judíos de su tiempo, ¿recibieron o no recibieron a Jesús como Mesías? ¿Por qué no? Porque ellos tenían un patrón. Ellos habían asimilado un patrón. Cuando Jesús venga, cuando el Mesías venga, va a ser así, así, así y así. Y cuando Jesús vino asá, 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 asá. Entonces ellos miraban su patrón. ¿Me están siguiendo? Ellos miraban su patrón y decían, no, este no puede ser el Mesías. Y por culpa de su patrón, de su
conducta, de su normativa interior, ellos perdieron la visitación de Jesús. Jesús dijo, si al menos en este día supieras lo que toca a tu paz. Le habló a Jerusalén. ¿Cuántos desearon ver un día de estos que ustedes ven del Hijo del Hombre? ¿Cierto? Bienaventurados los ojos que ven esto. Muchos desean. Mira, Jesús les decía, les hablaba como en secretito, ¿verdad? Pero Él entendía que ellos estaban totalmente limitados por sus patrones. ¿Te puedo decir algo? Tu matrimonio está igualmente limitado por patrones. Tu relación con tus hijos, tu manera de tratar a tu mujer, tu manera de tratar a tu marido, tu manera de trabajar, tu manera de compartir, tu manera de actuar, tu manera de ser, tu manera de ocupar tu plata, tu tiempo. Todo eso, hermanos, está limitado por patrones, pero no nos damos cuenta. Y Dios quiere cambiar esos patrones. ¿Por cuáles patrones? Por los patrones suyos. Tiene que haber un electroshock, algo que remezca desde adentro, ¿verdad? Y les dije que iba a terminar acá. Los discípulos vieron con asombro cómo Jesús, usando la colación de una persona, era la colación, habían unos poquitos peces, un par de panes, ¿verdad? Era el almuerzo de uno. Y los discípulos quedaron boquiabiertos viendo cómo Jesús, escucha esto, los pensamientos de Jesús eran buenos, ¿verdad? Cómo Jesús con el almuerzo de uno hizo que comieran miles. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos darles de comer, ¿qué le dijeron sus patrones de conducta, su normativa interior, su lógica? ¿Qué les dijo a ellos? ¿Sabes qué? Para mí que Jesús de tanto predicar ya se le fundió un poco. ¿Sí o no? Y cuando el Señor te dice a ti, yo quiero que tú hagas esto, y tú dices, no, yo no puedo, yo no tengo el talento, no me alcanza el tiempo, no tengo la plata, no. ¿Te ha tocado que el Señor te lo dice? ¿Te ha pasado que Dios te desafía a ti a hacer algo? Y tú te miras y el patrón que nos maneja dice, no se puede. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si tan solo en ese momento creyéramos, pero la Biblia dice que Dios sana, Dios salva, Dios provee, Dios protege, Dios esto, Dios el otro. Bueno, y si Dios me está diciendo es porque va a ser así. Pero muchas veces no caminamos con Dios. Nos quedamos en nuestra propia prudencia. Nos quedamos en nuestra propia opinión. Y para ver la gloria de Dios tenemos que responder a lo que Dios nos está llamando. ¿Cuántos lo entendieron, hermano? Esto llévalo a cualquier área de tu vida, hermano. A cualquiera. Leamos esto para concluir, por favor. Porque las armas de nuestra milicia habla de guerra, ¿verdad? No son carnales. Qué interesante es eso. ¿Sabes lo que significa? Si tú vas a pelear batallas espirituales, no te sirve lo que tú sabes. Necesitas una renovación de tu entendimiento. Y les voy a decir algo, muchos mueren ahí. Muchos pierden la vida espiritualmente ahí. Porque salen a enfrentar con lo que son, con lo que saben. Y no con las armas espirituales que Dios dice que ha dado, que son poderosas para destruir fortalezas, o sea, para derribar patrones. Derribando argumentos. Esos patrones, ¿qué es lo que son? Son ideas preconcebidas, son pensamientos. Y toda altivez, cosas que se levantan desde el mismo corazón de uno, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Parece que hay uno más. Sí. Y estando prontos, claro, el más importante,
y estando prontos para castigar. Escuche esto. Nosotros le castigamos a nuestros hijos cuando son desobedientes, ¿sí o no? Más nos vale que lo hagamos, hermanos. Es parte del amor. Si amamos a nuestros hijos, los tenemos que corregir. Si no corregimos a nuestros hijos, la Biblia dice que ya no son hijos. ¿Qué son? Fuerte la palabra, ¿verdad? Ok. Estando prontos para castigar toda... ¿Cuándo vamos a castigar la desobediencia? Cuando mi obediencia sea perfecta. Si Dios me dice 2 pasos para allá, 1, 2. Un paso a la derecha. Pero yo te voy a decir esto. Estamos acá y Dios dice, da 2 pasos hacia adelante. Y no puede ser al lado. Es que yo siempre he dado pasos hacia el costado, Señor. Estoy acostumbrado, lo doy re bien, mira. Los puedo dar para el otro lado también. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una altivez. Es una altivez que se levanta contra el propósito, el conocimiento, contra lo que Dios me quiere mostrar, contra el conocimiento de Dios. Amén. ¿Alguien ha tomado algo nuevo hoy día o no? Amén. Ay, Señor, estando prontos para castigar la desobediencia y castigar. Yo te voy a decir esto para concluir. Apaga nomás, Manquito. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos? Levanten la mano los que conocen gente cristiana. Ok, bajen la mano. No se ofendan por lo que voy a decir. ¿Cuántos conocen cristianos desobedientes? Baje la mano. ¿Usted cree que al diablo le importa que yo sea cristiano si yo soy desobediente? ¿Existe un chico grande? No, yo sé que es ridículo lo que estoy diciendo. ¿Existe un chico que sea alto? ¿O un flaco que sea gordo? No existe un cristiano desobediente. ¿Me está escuchando, verdad? No existe. Si es desobediente, no es cristiano. No existe un cabrito cordero. ¿Cuál es la diferencia entre los cabritos y los corderos? Y el Señor dice en su palabra, en Mateo, dice que va a apartar a los cabritos y a los corderos. ¿Por qué los va a apartar? Porque tienen una distinta naturaleza. Los corderos, el pastor le dice por acá, y los corderos, ve. Y van. El pastor hace, y el cordero corre, ¿cierto? Pero el cabrito, el pastor le dice por acá, y si puede te cornea, ¿verdad? Te golpea. No existe un cordero cabrito. No existe un flaco gordo y no existe un cristiano desobediente. ¿En qué tenemos que trabajar, iglesia? ¿En qué tengo que trabajar yo? ¿En qué debes trabajar tú? ¿Cuándo el diablo pone sus ojos en contra mía? ¿Cuándo el diablo coloca sus ojos contra una casa, una familia? ¿Cuándo el diablo pone sus ojos en contra de una congregación? ¿Cuando en esa iglesia se canta mucho? ¿Cuando en esa iglesia se habla mucho? ¿O cuando en esa iglesia se obedece mucho? Tal vez esto sea alguna pequeña revelación para algunos, pero ese es mi llamado y ese es tuyo también. Y cuando mi obediencia sea perfecta, yo con mi caminar voy a castigar la desobediencia y el diablo me va a odiar. Sí, ahí me va a odiar, pero si el diablo me odia, eso simplemente es sinónimo de que Dios me ama. Si Él está molesto conmigo,
eso simplemente es señal de que hay alguien que está muy contento conmigo. Amén, hermanos. Fue suficiente por hoy día, ¿verdad? Pongámonos de pie.